Bueno, le decía la posibilidad de conversar con el senador Ernesto Sanz. Bueno, básicamente lo primero para aclarar, ¿de qué se trató el acto del sábado, senador? Bueno, fue mucho más profundo que una candidatura o una precandidatura. Es la construcción de un espacio para que en el 2015 le podamos ofrecer desde el radicalismo, pero también mucho más allá del radicalismo, una alternativa a la sociedad. Es hacerse cargo de un reclamo legítimo, justo, de la sociedad, que uno escucha, para construir una alternativa que vaya acompañando también nuestras posiciones en la coyuntura, digamos. Nosotros hemos escuchado hoy cuestiones que tienen que ver con la coyuntura especial que vive la Argentina y obviamente desde cualquier espacio político y sobre todo de quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos que abordarla, tenemos que abordar lo de hoy, tenemos que hacernos cargo lo de octubre, pero también hay un espacio en paralelo para que vayamos expresando cuál es nuestra visión de la Argentina que viene. ¿Qué va a pasar después del kirchnerismo? ¿Cuál es nuestra propuesta para resolver los problemas centrales? Y yo, a ver, por dar un ejemplo, con un tema actual, con lo de hoy, lo del blanqueo, ahí hay un componente de coyuntura, pero también un espacio para que cada uno de nosotros, a la vez que opinemos de la coyuntura, podamos expresar de qué manera podríamos resolver un problema que hoy tiene el gobierno, como es el problema de la falta de dólares. Entonces yo digo, haciéndome cargo de la coyuntura, yo califico esta medida, este blanqueo, como un manotazo de ahogado que además tiene el intento de proteger o de abrir la puerta para quienes han cometido actos de corrupción. A mí no me cabe la menor duda y esta es la reacción del común de la gente cuando ve la medida. Acá quieren blanquear y quieren proteger a tipos que tienen dólares negros frutos de la corrupción. Pero también si me voy al extremo, ya no de la coyuntura, sino de la mirada de país. Estratégica. Digo, este es un gobierno que tiene faltante de dólares. Ahora, ¿es esta la medida adecuada para obtener dólares? Y yo le diría, no, mire, hay una forma para obtener dólares que tiene que ver con el modelo productivo, que tiene que ver con la matriz productiva y que tiene que ver con una mirada positiva y no negativa de los dólares negros, de los dólares que genera un sistema productivo que este gobierno ha planchado y que yo entonces tengo derecho a decir, yo quiero una Argentina en donde los dólares ingresen por exportaciones, es decir, dólares genuinos, y por inversiones, es decir, dólares genuinos. Y entonces tengo derecho a decir, yo quisiera que la Vale, la minera Vale, se hubiera quedado en la Argentina porque ahí teníamos 6.000 millones de dólares que no hay que ir a buscarlos al mercado negro, o al de los lavadores de dinero, que vaya a saber de dónde la hicieron. Entonces, y quisiera que el dinero, que los dólares vinieran de la exportación de ciruelas de mi pueblo, de San Rafael, en donde los productores están con el agua al cuello, algunos hasta con idea de dejar de ser productores, pequeños y medianos, porque el gobierno no alienta, no favorece, no protege, no lo fomenta una actividad tan noble como es la de producir la tierra. Y estoy hablando de mi San Rafael con los productores de ciruela, de durazno, de uva, y estoy hablando de las economías regionales. Entonces, al mismo tiempo que un dirigente político, y esta es la responsabilidad que yo estoy asumiendo, por eso el acto del sábado, se sienta acá en este programa o en un debate en el Congreso y habla de la coyuntura para criticar al gobierno y para señalar los errores, tiene también la obligación, porque la sociedad nos lo está reclamando, de decir, bueno, ¿qué haría usted en ese lugar? ¿De dónde sacaría los dólares usted? El gobierno metiendo la mano en el agujero negro de vaya a saber qué es lo que hay allá adentro. Yo quiero un país en donde los dólares vengan genuinos de las inversiones, de las exportaciones, de la producción, y estas son las diferencias. Hoy hablábamos en la radio con el titular de CRA, con Rubén Ferrero, y nos decía que la asamblea que hicieron en Río Negro, los productores de manzana, le decían que cobran 80 centavos el kilo de manzana, le dan al productor, cuando aquí en la góndola como mínimo 12 pesos el kilo vale. Es realmente una cosa vergonzosa y todo este tipo de cosas que usted está planteando de las economías regionales, es increíble cómo no trabajan para mejorarlas, para fortalecerlas y para desarrollarlas. Pero además, Alfredo, esto es empleo. Claro. Esto es empleo, se está perdiendo empleo. Mire, vuelvo a un ejemplo de mi zona, que podría utilizarlo en cualquier otro lugar. Cuando la actividad primaria
se resiente y el productor recibe migajas. Claro. Y a su vez esto se traslada al sector industrial y el sector industrial se queda sin producción primaria. Esto es menos empleo, menos exportaciones, menos impuestos, menos divisas, menos circulante en los pueblos. Mire, hay pueblos, regiones en la Argentina que han cambiado su esquema de PBI. Mire, hace 30 o 40 años hay lugares en donde el PBI estaba compuesto el 60 o 70% de lo que producía el sector privado. Es decir, la industria, la agroindustria, el campo, la actividad emprendedora. Y el 30% lo completaba el Estado. Sueldos públicos, nacionales, provinciales, municipales, jubilaciones, programas sociales. Hoy hay lugares en la Argentina en que esa ecuación se ha dado vuelta. 60 o 70% el sector público, 30% el sector privado. Entonces, el problema no es tan solo económico, es un problema cultural. Claro. Es un problema cultural, porque los argentinos que crecen en esos lugares, muchos en el país, en donde ese PBI depende del sector público, se acostumbran a depender del sector público y entonces uno pierde valor agregado, capacidad emprendedora, movilidad social, ansias de progreso, y eso se traslada al seno de la sociedad. Cultural, No, es un quiebre cultural, pero si además de eso usted tiene en la vereda de enfrente de los gobernantes a gente que se aprovecha de esa dependencia del Estado y convierte a esos ciudadanos en clientes, entonces usted tiene una sociedad clientelar. Bueno, esto es populismo. Sí. Esto muchas veces uno lo explica, le pregunta, bueno, a ver, ¿cuáles son las características del populismo? Esa es una característica del populismo. La otra es la de el facilismo económico, es decir, dilapidarse el capital en el corto plazo. Este gobierno lo ha hecho. Eso, ahora el 25 de mayo vamos a asistir seguramente al lanzamiento con bombos y platillos de la frase la década ganada, que ya la vienen diciendo. Para mí no es ganada, es una década desaprovechada, porque en una década con semejante cantidad de dinero que ha habido, ¿cómo se verifica el populismo? En el facilismo económico de haber dilapidado semejante cantidad de plata en el corto plazo y no haber invertido para el mediano y largo plazo. ¿Dónde lo verifico yo? En transporte. Plata, pero parece un bolsillo de payaso, no tiene fondo la que han tirado en el transporte para que se la llevaran funcionarios, empresarios corruptos y algunos sindicalistas. Esto fue lo del fallo de Bonadío con la tragedia de Once. Mientras tanto la gente viaja cada vez peor. Segunda cuestión, energía. Ahí tenemos facilismo económico, época de las vacas gordas donde se podría haber usado ese dinero para invertir en exploración, en explotación, para tener autoabastecimiento. Resulta que se tiró la plata en subsidios mal dados, y ahora tenemos importación de combustible y de gas por 15.000 millones de dólares, mientras tenemos el mismo combustible y el mismo gas adentro de nuestro subsuelo. Ahí hay facilismo. Y el otro tema que para mí es el que más me preocupa en términos de facilismo económico, porque la verdad que es el que deja huellas hacia el futuro, es el de la educación. A ver, ha habido una cosa muy buena, que ha sido la inversión cuantitativa en educación, que se pasó de 3,5 a 6 puntos del PBI. Yo me considero un protagonista de eso, como todos los demás opositores, porque votamos las leyes esas con las dos manos. Ahora, una mala gestión en educación hace que todo ese dinero no se vea el resultado en calidad de la educación. Hemos bajado en todos los índices de calidad. Entonces usted tiene mucha plata, muy mal administrada, conclusión, poco, mediano y largo plazo en resultados, ¿no? Estaba pensando, senador, ¿por qué usted cree que la presidenta en particular, pero bueno, todo el aparato mediático lo sometió a un hostigamiento, yo diría, durante varios días y varias horas en forma simultánea? Sí. ¿Por qué pasó eso? ¿Cómo lo sintió? ¿Por qué cree que eso es posible? Bueno, porque les importa lo que yo les digo. Les importo yo como dirigente político, y lo digo sin ningún tipo de vanidad. Claro. Tengo los pies sobre la tierra y sé lo que represento. Pero yo venía de pegarle muy duro al gobierno en el debate de la reforma judicial. Y les he dicho cosas que al gobierno le duele. Y les he dicho cosas que al gobierno le preocupan. Por ejemplo, que si nosotros llegamos al gobierno,
o formamos parte de una coalición que llegue al gobierno, vamos a aplicar el concepto de la cosa juzgada irrita. ¿Sabe qué significa esto? Significa que hay un principio en el derecho que establece que cuando una causa se cierra, es decir, se sobresee o se manda al archivo, por decir así, no se puede reabrir. Rige el principio de la cosa juzgada. Claro. Pero hay otro concepto en derecho, de la cosa juzgada irrita, que es que cuando ese cerramiento de la causa se ha producido por algún vicio de la voluntad, claro, por alguna irregularidad, usted puede reabrir la causa. Entonces yo les dije cuando la discusión del debate, esto fue muy importante y creo haber sido el único que se los dijo, pero eso les enciende las luces rojas para el futuro, que al establecer esta reforma del Consejo de la Magistratura y pasar a dominar la voluntad de los jueces en la Argentina, porque en definitiva cuando uno tiene la posibilidad de destituir a un juez con una simple mayoría, está presionando la voluntad de ese juez, el próximo gobierno tiene todo el derecho de reabrir todas las causas que se cierran. Así que si este gobierno lo que pretende con esta reforma es poner punto final a todas las investigaciones, como se le puso punto final, por ejemplo, al de la investigación de la declaración jurada patrimonial del matrimonio Kirchner, el próximo gobierno, y si soy yo y si somos nosotros, pero ya un compromiso público, reabrir todas esas causas. Porque así como ha habido en la Argentina memoria, verdad y justicia para las causas de derechos humanos, que todos suscribimos absolutamente, tiene que haber memoria, verdad y justicia para los actos de corrupción. Estaba pensando, senador Sanz, cuando una pregunta parecida a la que le hice más temprano a Margarita Stolbizer. Cuando usted piensa en esta coalición, dijo ser parte de un gobierno, de una coalición distinta, ¿están pensando en la que se expresa en Santa Fe, por ejemplo, allí donde el radicalismo, la coalición cívica, el socialismo conviven? Sí. ¿Ese es el espacio al que están apuntando? Sí, por supuesto, y además usted hace muy bien en traer como ejemplo lo de Santa Fe, porque lo de Santa Fe es un modelo exitoso. Es un modelo exitoso no solamente porque ganó elecciones, porque se reeligió en el poder, sino porque gobierna bien, y gobierna bien a pesar de las presiones del gobierno nacional, de las extorsiones del gobierno nacional, de la asfixia y del ahogo financiero del gobierno nacional. Allí el radicalismo, el socialismo, la coalición cívica han demostrado que se puede gobernar en conjunto. Por lo tanto, a nosotros nos parece que es un modelo absolutamente exportable para el conjunto del país, a la manera de un gran frente nacional. Y me parece que esto es algo que tenemos que irlo poniendo en práctica, y me alegro mucho lo que dijo Margarita recién, de que en la provincia de Buenos Aires se está avanzando en este acuerdo. Nosotros estamos conversando en Mendoza, bueno, hay conversaciones acá en la capital federal, y en una elección de medio término como esta de octubre, creo que es un buen punto de partida para que en los principales distritos del país podamos mostrar esto. Y de cara al 2015, sin ninguna duda, hay que consolidarlo con un programa. El acto que yo hice el sábado tiene esta impronta, la de ser una herramienta para aportarle a un espacio común. Desde luego desde mi partido, desde el radicalismo, y desde luego con un protagonismo personal que es el mío, pero es mucho más que eso, es mucho más que eso. Y tenemos una ventaja, al final del camino, en el 2015, si lo que hay que dirimir son candidaturas a presidente, bueno, las herramientas de las PASO, de las primarias abiertas, establece que cada partido irá con su candidato y la sociedad será la que dirá, bueno, esta es la persona o esta es la fórmula encargada de liderar este proyecto. ¿Usted cree que los distintos partidos de oposición como el suyo, como la Unión Cívica Radical, estoy pensando en el futuro, están interpretando cabalmente lo que la sociedad ha expresado en los últimos tiempos con movilizaciones masivas como la última del 18A? Bueno, uno trata de interpretarlo. Y a ver, hay una diversidad de demandas además, ¿no? La principal de la gente es ponerle límite a el intento de perpetuación, al autoritarismo, al vamos por todo y demás. Obviamente que esto tenemos que hacerlo en octubre, y tenemos que hacerlo los dirigentes políticos, los partidos políticos de oposición y la sociedad.
Esto es una tarea conjunta. Y es una tarea conjunta que, bueno, tenemos que tener la inteligencia nosotros de encontrar fórmulas competitivas en cada uno de los distritos. Para eso hay que poner buenos candidatos, candidatos representativos, hay que evitar atomizaciones y allí donde podemos ir juntos, vuelvo al ejemplo de Margarita con el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, tenemos que ir juntos. Y la sociedad también tiene una prueba de fuego, Este es un momento para que los ciudadanos se comprometan con una visión de país diferente a la que propone el kirchnerismo y que le ponga límites. Yo estoy convencido de que si esa noche, por más que el kirchnerismo pueda hacer una buena elección en algún distrito, o pueda mostrar alguna elección en un distrito, en lo global, la oposición en su conjunto y la sociedad es la gran ganadora en términos cuantitativos, la Argentina va a empezar a vivir momentos muy buenos y distintos, con equilibrio del sistema político, con freno al avance autoritario, con la reconstrucción de alternativas competitivas de cara al 2015, con la aparición de nuevos liderazgos, de nuevas caras, de nuevas figuras. Y esto, a mi juicio, creo que es lo que puede garantizar un futuro mejor. Estaba pensando, y en este caso tal vez sea la última pregunta, pero... y en ese plano y en esa construcción, ¿qué es lo más importante, digamos, que el radicalismo debería corregir o debería autocriticarse en función de los últimos tiempos? El radicalismo lo que tiene que es sacudirse un poco esa suerte de capiti diminutio que lo acompaña de algunos fracasos del pasado y saber que hoy, más allá de lo que pasó hacia atrás, hoy la sociedad está reclamando por los mismos valores que nosotros hemos defendido y representado toda la vida. Y entonces hay que estar al lado de la gente, hay que caminar, hay que hablar con la gente, hay que representarla y hay que hacerse cargo de la construcción de esa alternativa. Yo lo intenté el sábado, Alfredo. El sábado el acto fue eso, fue dar una señal de que acá, por lo menos en mi caso, hay un radical que desde su partido, recuperando la herramienta del radicalismo como partido progresista y republicano, está dispuesto a dar batalla, está dispuesto a disputarle poder al peronismo, al kirchnerismo, y está dispuesto a hacerse cargo de que la sociedad en el 2015 tenga una opción, tenga una alternativa y que la Argentina tenga un futuro diferente al que ha diseñado este modelo perverso de los K. La última, me quedan 30 segundos nomás. En Mendoza, ¿qué dicen las encuestas? ¿Qué dice su percepción política? ¿Qué va a pasar en octubre? Va a ganar el radicalismo. Solo o en una coalición con otros partidos, va a ganar el radicalismo. Las encuestas nos están dando muy bien. El gobierno está muy preocupado, el gobierno nacional y el provincial. Y nosotros vamos a dar una muy buena elección. No sé... Mire, en el 2009, cuando me tocó a mí renovar mandato, le ganamos al peronismo en el gobierno 52% a 27%. Una elección soñada. No sé si con esos guarismos, ojalá, pero que vamos a ganar con mucha diferencia, vamos a ganar. Senador Néstor Sanz, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Lo espero el martes que viene, con una propuesta de similares características. Escucharnos entre todos para tratar de descubrir cuáles son las soluciones a los problemas que tenemos. Le doy mi palabra y lo espero el martes. Gracias.